Como se dice en la televisión, a pedido del público. Bueno, fuera de broma, muchos de ustedes, luego de haber hablado de acople ventrículo arterial en el último taller, me han pedido que me siga extendiendo en el tema. Bueno, es un tema apasionante y bueno, lo vamos a algunas sencillas ideas y de punto de partida para ir comprendiendo el tema. Es una medida distinta hablar del acople ventrículo arterial. Recuerden que la contractilidad del ventrículo izquierdo es valorada por la relación presión-volumen al final de la sístole, llamada EES, independiente de la carga. ¿Esto quién lo describió? Otto Frank en Alemania y Starling en Estados Unidos casi simultáneamente, y es la famosa curva de Frank-Starling. No es Frank-Starling, sería Frank y Starling. La variación entre la variación del volumen sistólico y la presión sistólica al final de la sístole se la denomina elastancia arterial, la EA. El volumen sistólico es definido y limitado por la presión al final de la sístole a través del acople ventrículo arterial. La máxima eficiencia miocárdica la definimos por el trabajo hecho por el miocardio con consumo de oxígeno y ocurre cuando la elastancia arterial es la mitad de la elastancia al final de la sístole. Tiene una fuerte dependencia de la elastancia arterial. La relación EA-EES es un marcador independiente y sensible para estimar la eficiencia cardiovascular. El acople ventrículo arterial normal ocurre cuando la relación EA-EES es igual a 1 más menos 0.36. El valor normal de la elastancia arterial normal es 2.2 más menos 0.8 milímetros de mercurio por mililitro, y el valor normal de la elastancia ES es 2.3 más menos 1 milímetro de mercurio por mililitro. El desacople ventrículo arterial, que es una situación patológica y frecuente en nuestros pacientes críticos, está definido cuando la relación EA-ES es mayor de 1.36. El desacople es producido por cambios en la elastancia arterial, en la elastancia al final de la sístole o por ambos. Y eso hay que saberlo en el paciente crítico al lado de la cama del paciente. El desacople ventrículo arterial refleja una reducción de la eficiencia en la eyección del ventrículo izquierdo, promoviendo una falla energética del ventrículo izquierdo. También es cierto que existe el desacople ventrículo arterial derecho, pero sería otra cápsula y que también hay que valorarla. Este es el esquema clásico de la relación presión-volumen, y acá nosotros encontramos en línea punteada verde cómo la elastancia arterial se cruza con las líneas puntadas rojas que representa la elastancia al final de la sístole. Fíjense, este es el volumen sistólico. Acá está representado el trabajo miocárdico energético adecuado, positivo, y no el inadecuado que se produce cuando hay desacople ventrículo arterial. La elastancia arterial refleja el tono arterial, pero claro, es influenciado por tantas cosas este tono: resistencia y la compliance arterial, la impedancia aórtica, intervalos entre el tiempo sistólico y diastólico, refleja la carga neta arterial sobre la eyección del ventrículo izquierdo. Es muy importante saber la elastancia arterial. La presión al final de la sístole sigue a la máxima presión de eyección, y el final de la sístole, ¿cuándo ocurre? Cuando comienza la relajación del VI. Por lo tanto, su valor es aproximadamente el 90% de la presión sistólica. La elastancia al final de la sístole es definida por la curva presión-volumen al final de la sístole.
Es la derivada de una serie de puntos presión-volumen al final de la sístole que son creados por rápidas variaciones de la precarga, de la poscarga, permaneciendo la contractilidad intrínseca constante. La elastancia al final de la sístole puede ser estimada en un solo latido por ecocardiograma. Y esto es el gran cambio. El trabajo famoso de Chan y colaboradores, utilizando ultrasonido, nos permite valorar si hay acople adecuado ventrículo arterial, tanto izquierdo como derecho. Porque si no antes, ¿cómo era? Totalmente invasivo, cateterismos arteriales, venosos. Es imposible hacerlo al lado de la cama del paciente. Es imposible. En cambio, el famoso trabajo de Chan nos cambió la historia. ¿Por qué? Porque nos permite valorar el acople ventrículo arterial izquierdo y o derecho por ecocardiograma. Muy y muy importante, y hacerlo las veces que sea necesaria con este paciente. Manojito de ideas. La valoración del acople ventrículo arterial es una aproximación mucho más precisa de la eficiencia cardiovascular en nuestros pacientes. Podemos valorar la bedside todas las veces que sea necesario. Nuestra terapéutica debe ser guiada por el acople ventrículo arterial. Esto es un cambio de paradigma. Aceptemos el desafío, porque no es una cosa que se viene, es una cosa que ya está. Por eso hay que abrir la cabeza como este niño, poner un poco aceite a los engranajes, y esto, aunque parezca muy complicado, con nuestros cursos de ultrasonido, ustedes pueden hacerlo al lado de la cama del paciente. Es solamente esfuerzo, dedicación, persistencia, como todas las cosas que nos suceden en la vida. Cuídense mucho y a la orden. Un gran abrazo.